Es maravilloso estar en la casa. Amén. Wow, 2 personas han venido. ¿Y el resto? ¿Qué pasó? ¿Todavía no llegan? ¿O están durmiendo? Dile a la persona, y es hora que está a tu lado, dile, y es hora que despiertes. Habíamos hablado nosotros no hace mucho diciendo de que cuando de pronto nosotros escuchamos una verdad y esa verdad queremos nosotros que esté presente en nuestras vidas, nosotros tenemos que declararlo, pero con convicción, porque eso es aceptación. Amén. Y yo les decía como por ejemplo, si tú vienes el día de mañana a las 7 de la mañana, te voy a regalar $1000 y tú dices, wow, eso me gusta, ¿qué haces? Amén, ¿no es cierto? ¿Qué estás haciendo con eso? Aceptando. Cada vez que tú escuches algo que realmente venga de parte de Dios, tiene que haber una aceptación. Porque déjame decirte, no podemos engañar a Dios diciendo un amén de labios para afuera. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Este pueblo de labios, claro, son lo que decían de labios para afuera. Pero cuando hay convicción en tu corazón, esas palabras van a quedar grabadas en tu... ¿Cómo se llama el subconsciente en la persona? Es como que más o menos se te grabara en el disco duro, ¿no es cierto? Ese es el subconsciente. Para que tú sin darte cuenta ya estás haciendo las cosas como a Dios le agrada. Y cuando dices amén, esas verdades se van grabando en tu memoria, en tu disco duro. Y eso se va a hacer realidad en tu vida. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Es un gusto que ustedes estén. Este es un día muy especial. ¿Sabías por qué? ¿Alguien sabe por qué es muy especial? ¿Porque es el primer día de la semana? Sí, pero hay una razón más importante. Todavía no estamos nosotros muy conscientes. La presencia de Dios en este lugar. También la presencia es muy importante. Vamos a adorarle. Vamos a adorarle también. Nadie se acerca. Es el día del Señor. ¿Algo más? Las canciones que ustedes cantaron no les dice nada. ¿Sabes que el día miércoles vamos a estar celebrando el día del Pentecostés? Estamos a pocos días ya de celebrar el día del Pentecostés y para nosotros tiene que ser esto muy importante. La verdad es que el pueblo de Israel dice que ellos estaban preparándose y cuando llegó el día del Pentecostés, ¿sabes qué pasó? El Espíritu Santo empezó a repartirse bautizándoles a todas las personas ahí. Y cuando tú recibes ese bautismo, empiezas a recibir dones especiales que se llaman regalos de parte del Espíritu Santo. Amén. El Señor me ha estado motivando a que yo comparta esta palabra. Bueno, ni siquiera podemos decir motivando, sino hasta cierto punto exigiéndome que hable sobre que debemos estar preparados para llegar al día del Pentecostés. Que no nos coja descuidados. Qué bonito sería que tú vengas el día miércoles, que es el día del Pentecostés, y empieces a recibir una unción especial de parte del Espíritu, porque déjame decirte que hay tiempos que son especiales, porque no es que el Señor dijo, y celebren Pentecostés en el mes de diciembre. No, hay tiempos especiales. Es como cuando se celebró Santa Cena, cuando se celebró la última cena. En la última cena nosotros podemos darnos cuenta de que el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos porque sabía que Él iba a partir. Y tristemente a veces la gente no entiende estas cosas. Mire, la Iglesia Católica celebró el Pentecostés el 18 de mayo. ¿Qué tan alejados de la verdad? Cuando nosotros les habíamos indicado que era la fiesta de la Pascua, de ahí se cuenta 50 días. Y nunca podemos decir, nosotros estábamos celebrando a fines de abril, que después de 15 días ya sea la Pascua, de 18 días, 20 también ponle, pero no 50.
Y precisamente el día miércoles estaremos celebrando este tiempo de el Pentecostés, o el pueblo de Israel le llama la fiesta de Shavuot. Ustedes saben que en el idioma hebreo las palabras se pronuncian de otra manera, pero bueno, es lo mismo. Este día Dios te ha traído con el propósito de que estés preparado para el tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés, para los que no saben, es cuando descendió el Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Les invito a que pongan ustedes las cargas en manos del Señor. Despreocúpese de todos sus problemas, de todas sus necesidades, porque ahorita su única necesidad tiene que ser escuchar la voz de Dios. Y no escuchar con tus oídos carnales. Deja que se te abran los oídos espirituales. ¿Cómo podemos pedir al Señor que nos abra los oídos espirituales? Solo diciéndole, hable. Déjame decirte que al hablar de espirituales no es igual que nuestro oído carnal. Si yo estoy pensando de aquí, bueno, ¿y de aquí qué me voy a hacer? Voy a comer, voy a pasear, güey. ¿Tú crees que vas a darle la capacidad de escuchar espiritualmente si estás pensando en las cosas de la carne? Tú estás pensando en las cosas del Señor, se tienen que abrir tus oídos espirituales. ¿Cuántos quieren que se les abran los oídos espirituales? Habíamos hablado la otra vez que se tienen que abrir nuestros ojos espirituales, pero también nuestros oídos espirituales. Ojos para ver espiritualmente, oídos para escuchar en el espíritu, ¿no es cierto? Y también se deben abrir los ojos del entendimiento para poder entender, porque muchas veces hay gente que entiende las cosas espirituales en forma carnal. Cuando el Señor Jesús hablaba de que si tu brazo derecho te es digno de caer en pecado, córtatelo. Había gente que lo entendió carnalmente y se cortaban brazos, se sacaban ojos. Pero no es así. Es por eso que hoy vamos a pedir al Señor que se nos abra esos oídos espirituales, esos ojos espirituales para captar las cosas del Señor. Amén. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Padre, queremos darte gracias, Señor. Qué privilegio más grande para nosotros el poder estar en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto, amado Dios. Queremos darte gracias infinitamente por la vida de cada uno de tus hijos que has traído en esta mañana, Señor. Yo te pido, Dios de la gloria, Señor, que les ayudes a conectarse contigo, Señor. Y para conectarnos contigo es necesario derribar ese muro, Señor, que es el pecado, Padre. Si has visto algún pecado que todavía está pendiente de confesar, Señor, haznos, Señor, saber, haznos conocer, Señor. Habla, Señor, a nuestro corazón para que de esa manera entendamos, Señor, qué pecados están pendientes de confesar, Señor. Queremos pedirte perdón esos pecados, Señor. Lávanos, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor, totalmente nuestro ser en cuerpo, alma y espíritu, porque no queremos perdernos esta ocasión, Señor, perfecta en la cual tú nos has convocado en este día para conectarnos contigo, Señor. Queremos estar conectados no solamente, Señor, en el espíritu, sino conectados también en nuestra alma contigo, bendito Dios, porque, Señor, el alma que está compuesta de pensamientos, de sentimientos, de emociones, pues debemos conectarlo contigo, Señor. No podemos estar pensando en cosas de afuera del mundo y estando aquí, Señor. No podemos estar sintiendo, ¿cómo voy a sentirme afuera cuando yo salga de aquí, Señor? Si debo sentir, Señor, ¿cómo me siento aquí con tu palabra, Señor? Y creo, Señor, que esas emociones que producen la palabra tuya, Señor, tienen que venir del Espíritu, Señor, porque de esa manera, Señor, nosotros vamos a poder tomar las mejores decisiones, Señor, y nuestra voluntad estará lista para hacer la voluntad tuya, bendito Dios. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que has traído en esta mañana, Señor. Te ruego, Dios de la gloria, tú que conoces lo que ellos necesitan, Señor, añádeles a su corazón, Señor, porque a veces nosotros pensamos, bendito Dios, que nosotros tenemos que estar
diciéndote día y noche, dame tal cosa, Señor, cuando la palabra tuya, Señor, nos enseña que tú ya conoces lo que nosotros te vamos a pedir antes de que la palabra salga a nuestra boca. Dice tu palabra que tú ya conoces, Señor. Cuando tú estás hablando en la palabra que nos dices, amado Dios, que nosotros debemos estar clamando, insistiendo, es porque tú quieres que estemos en comunión constante contigo, bendito Dios, que siempre estemos en tu presencia, y no solamente para pedirte las bendiciones, sino para compartir contigo, Señor. Y en este día hemos venido a compartir contigo, Señor. Queremos desconectarnos totalmente de las cosas del mundo, de los problemas, de las preocupaciones, Señor, porque tu palabra mismo dice que te lo entreguemos a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre bueno, y ahora, Señor, prepara nuestro corazón para poder recibir esa palabra, Señor, porque queremos estar preparados para ese acontecimiento muy importante que se va a dar el día miércoles, Señor, que es la fiesta, Señor, de Shavuot, o es el Pentecostés, amado Padre. Y el Pentecostés es cuando tú descendiste, Señor, con regalos de parte del Espíritu Santo para dar a cada uno de tus hijos. Nosotros queremos eso, Señor, pero queremos también estar listos, Señor, porque no queremos, amado Dios, que tú desciendas con esos regalos y nosotros no estemos listos, Señor, para poder recibir. Gracias te doy, Señor, por este tiempo maravilloso que tú, Señor, vas a hablar a nuestras vidas. Nos quedamos en tu presencia dándote la gloria y la honra en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado hablar del Espíritu Santo? A veces hay prédicas donde nosotros no hemos hablado del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre otros temas. Pero ¿sabías tú que en cada uno de los mensajes está presente el Espíritu Santo? ¿Sabías que en todas las reuniones está el Espíritu Santo? Pero yo te pregunto, ¿somos conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Hay una canción que dice, anhelo conocerte. Y esa canción habla que muchas veces ignoramos la presencia del Espíritu Santo. Eso es una cosa que realmente está pasando en nuestras vidas. ¿Y por qué de pronto no estamos conscientes de eso? Porque no se nos ha grabado todavía en nuestro disco duro, ¿no es cierto? Porque cuando eso está grabado, tú estás perfectamente consciente. ¿Tú estás consciente de que hay aire en este lugar? ¿Hola? Si no hubiera, te mueres, ¿no es cierto? Tú estás perfectamente consciente de que aquí hay aire, porque si tú dijeras aquí no hay aire, ni siquiera te atreverías a entrar por esa puerta. Y dirías, no, yo ahí no entro porque me voy a morir. Pero tú tienes la perfecta conciencia de que aquí hay aire y dices, bueno, aquí yo voy a estar bien, no me voy a ahogar, no me voy a morir, no va a pasar nada. Y esa es la conciencia que nosotros debemos tener de la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a perseverar en algo, eso se te va grabando, y muchas veces nunca se olvida. Yo recuerdo cuando estuve en el colegio, en el último año ya para graduarme, decían que tenía que aprenderme una parte de un poema en quichua. ¿Y yo qué sabía de quichua? ¿Cómo hago? Recurrido a la memoria. Y tuve que hacerlo, me guste o no me guste, a pesar de que a mí nunca me gustaban esas materias que tienen que ver con literatura, con grabarse, ese tipo de cosas. Yo era más práctico, a mí me encantaban las materias que son como la matemática, donde uno tiene que estar pensando
no tiene que estar de pronto a lo mejor memorizándose algo. Y hermanos, tuve que aprenderme, me guste o no me guste ese poema. Aunque después tuve que investigar el significado, cómo era. Y eso se me ha quedado grabado toda la vida hasta el día de hoy, desde cuando yo tuve unos 18 años. Más o menos, que son casi como 45 años. Y eso a lo mejor nunca se va a olvidar. Y eso uno tiene que hacer lo mismo con las cosas espirituales y muy en especial con el Espíritu Santo. Cuando el Señor hablaba de que nosotros debemos perseverar hasta el fin, es con el propósito de que eso ya esté grabado en nosotros. Mira lo que dice el libro de Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. ¿Cuántos hay? Acompáñenme al versículo 13, Mateo 24, 13. Y dice la bendita palabra: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si tú te pones a pensar y perseverar, ¿y ahora en qué tengo que perseverar? ¿Qué será lo que Dios me está diciendo que yo debo perseverar? ¿Será lo mejor que yo tengo que perseverar en no faltar a la iglesia? ¿Será que yo tengo que perseverar en no tomar lo que es del Señor? ¿Será que yo tengo que perseverar en la oración? ¿Y ahora en qué será que tengo que perseverar? La perseverancia que Dios habla en este caso es que tú tienes que definitivamente tener grabado en tu mente que el Espíritu Santo vino a vivir contigo. Estar consciente las 24 horas del día de que el Espíritu Santo vive a tu lado, y no a tu lado, sino dentro de ti, y que Él nunca se va a apartar de ti. Y cuando tú ya te grabes dentro de tu disco duro o de tu subconsciente de que el Espíritu Santo está ahí, siempre va a estar compartiendo contigo, consciente de la presencia de Él en tu vida, eso te capacita para que tú empieces a recibir los regalos del Espíritu Santo. Porque si tú no estás consciente de la presencia del Espíritu Santo en ti, vas a estar siempre pensando en las cosas de la carne. Y dice la palabra que los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, ¿no es cierto? Y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Tristemente, esa es una verdad. Y a nosotros por lo general no nos enseñaron esto, que siempre tenemos que estar perseverando en el Espíritu. Hoy vamos a estar compartiendo el tema concientizándome que el Espíritu Santo vive en mí. Levanta tu manito y dile al Señor: debo concientizarme que el Espíritu Santo vive en mí. Eso tienes que ser conciencia totalmente. Cuando alguien te dice: ¡hey, recapacita ya! Pues concientízate. Más o menos es así, ¿no es cierto? Debemos tener esa conciencia. Ahora, Dios, el Padre, quiere que nosotros estemos conscientes que su Espíritu vino a vivir en nosotros. La presencia del Espíritu Santo muchas veces tal vez no nos habremos dado cuenta, pero yo no siento que el Espíritu Santo está en mí. ¿Cómo me doy cuenta que Él está en mí? A veces nosotros no sabemos, ¿no es cierto? No nos damos cuenta. ¿Y cómo será que el Espíritu Santo está dentro de nosotros?
¿Y qué tal si no está? A lo mejor yo estoy convencido y de pronto no ha sido así. Primero, ¿cuántos de ustedes están conscientes que la palabra de Dios es la única verdad que hay sobre esta tierra? Si estamos conscientes y dentro de la palabra de Dios nos dice ciertas cosas sobre esto, nosotros tenemos que convencernos totalmente. Primerito, cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que el Espíritu Santo no venía a morar en las personas, sino venía de vez en cuando sobre X persona para hacer alguna obra y después ya no estaba, ¿no es cierto? Pero cuando vino Jesucristo, bueno, y en el Antiguo Testamento ya empezaron también a profetizarse. Joel dijo que el Espíritu se derramará sobre toda carne. Y nosotros nos damos cuenta que cuando Jesucristo viene, Él también nos indica sobre esto. Vamos por favor a Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Vamos a estar viendo por favor versículos 16 y 17. Juan 14. Versículos 16 y 17. ¿Cuántos están ahí? Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Eso quiere decir que siempre iba a estar con nosotros. ¿Qué dice la palabra en el versículo 17? El Espíritu de verdad. Es más, todavía dice que es un Espíritu de verdad, no es de mentira. Si hay algo de verdad sobre la tierra, es Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Y si sabemos nosotros que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios, lógicamente el Espíritu también tiene que ser de verdad. ¿O puede ser un espíritu de mentira? Por eso dice el 17, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué no le puede recibir el mundo? Porque están muertos. Cuando tú estabas en el mundo, estabas muerto, no podías nunca recibir el Espíritu Santo. Qué mentira más grande que nos decían que tenemos que hacer la confirmación, ¿no? Y que hay una confirmación, dice que vamos a recibir el Espíritu Santo. Qué mentira del diablo, ¿no es cierto? Y dice, el Espíritu verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿Estará qué? En vosotros. Tiempo futuro estará. ¿Y cuándo iba a estar? Cuando Jesucristo se vaya. Él dijo esto. Vamos por favor a Juan capítulo 16, 7. Juan 16, 7. ¿Estamos ahí? Juan capítulo 16, versículo 7, dice la bendita palabra: pero yo os digo, hablando nuevamente el Señor Jesucristo, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene que vaya? Dice, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que irse. Porque si el Señor Jesucristo no se iba, no iba a mandar al Espíritu Santo. Pero ¿cuántos de ustedes saben que el Señor se fue a sentar en la diestra del Padre? Ahí envió a su Santo Espíritu para que esté con nosotros. Él dijo, esto va a pasar cuando yo me vaya. Y resulta de que Él se fue. ¿Y ya vino el Espíritu Santo? No. Después de la resurrección de Él, tuvieron que pasar 50 días. Y dice que el Señor dijo que no se vayan de ahí de Jerusalén. Y la gente se reunió ahí para estar perseverando.
¿Cuántos días estaban ahí perseverando? ¿Hola? Díganos más duro. No importa que se equivoque. ¿Cuántos? Aparentemente 50 días, ¿no es cierto? Yo dije, wow, 50 días ahí metidos buenazos, ¿no? Y el Señor me dijo, no. Porque si tú te fijas, por favor, ahí vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. ¿Cuántos están ahí? Versículo 3. 1, 3. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días estaba el Señor Jesucristo apareciéndose por ahí a uno, a otro, y según el libro de Corintios dice que se apareció a más de 500 personas. 40 días. Fue llevado al cielo. Oh, sorpresa, que después de 10 días desciende ya el Espíritu Santo. No tuvieron que estar 50, los 40 era que ya pasó el tiempo que el Señor se asomó aquí, estando Él ya resucitado. Y después de tan solo 10 días, 10 era un número completo, era un número perfecto, por eso tenía que estar 10 días. Es decir, se sumaron los 50 días. Y se cumplió la promesa. Vamos por favor al mismo Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. ¿Cuántos están ahí? Vamos a estar leyendo desde el 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuándo fue? Así es que, hermanos, no se pierdan el día miércoles, el día de Pentecostés. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice en el versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No precisamente la señal de que tú recibas el bautismo del Espíritu Santo es que empieces a hablar en lenguas. Es uno de los dones más comunes, sí, pero de pronto el Señor te puede dar el don de profecía, el don de sanidad, el don de hacer milagros, cualquiera de los dones. ¿Cuántos de ustedes saben cuántos dones hay de parte del Espíritu Santo? ¿Cuántos? Gloria a Dios. ¿Cuáles son los 9? El resto sabe mi mamá. Se dividen en 3 categorías. Bueno, no estoy ahorita con el tiempo para indicarte, pero dentro de esas 3 categorías, por ejemplo, en la primera categoría viene el don de ciencia, de sabiduría y discernimiento de espíritus en la primera categoría. En la segunda categoría viene el don de hacer milagros, el don de sanidades y el don de fe. Y en la tercera categoría viene el don de hablar lenguas, de interpretar nuevas lenguas y el don de profecía. Algún rato estaremos indicando por qué son estas 3 categorías, pero quiero que tú te grabes en tu mente que aquí hay 9 regalos que el Espíritu Santo te puede dar ese día. Por supuesto debes estar preparado. Cuando tú llegaste a Cristo Jesús, ya el Espíritu Santo vino a tu vida. Por favor, vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Libro de Juan capítulo 14. Acompáñeme por favor al versículo 23. Juan 14, 23. ¿Cuántos están ahí?
Juan capítulo 14, versículo 23. Quiero que tú te vayas grabando cada una de estas palabras para que te des cuenta y seas tú consciente de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. En el versículo 23 dice de la siguiente manera: respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿le qué? Respondió Jesús, el que me ama, mi palabra guardará. Yo te pregunto, si tú no estás vivo espiritualmente, no eres un hijo de Dios, ¿podrás guardar la palabra de Dios? La gente afuera en el mundo intenta, pero solamente a través de procesos religiosos. Y no puede guardar. Y habíamos dicho que guardar significa que esté almacenado, guardado. ¿Cuándo se te va a almacenar en ti algo que es espiritual si tú estás muerto espiritualmente? No puedes. Necesariamente tú tienes que estar vivo para que ahí sí puedas guardar en tu espíritu, en tu mente que es espiritual. Por eso entonces, conforme a la palabra del Señor, vemos nosotros aquí en este versículo 23 que dice, el que me ama y mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando dijo vendremos a morar, no estaba hablando solamente del Padre o del Hijo, sino la Trinidad en pleno. Nosotros debemos estar conscientes, ¿no dice la palabra? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo? Sabemos que la Trinidad en pleno vino a morar en nosotros. Pero ya es hora de que tú y yo nos concienticemos de que su presencia está dentro de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a estar conscientes que el Espíritu Santo está las 24 horas del día en nosotros? Y te digo esto, toma en cuenta que por las señales que se vienen dando, el propio pueblo de Israel que no cree en Jesucristo, no sé si tú has escuchado en las noticias que el pueblo de Israel que no cree en Jesucristo, que ellos están esperando la venida de otro Mesías, están alarmados porque dice, se están cumpliendo las señales que dice el Nuevo Testamento en el cual ellos no creen. ¿Y por qué están alarmados? Porque dice que el Señor Jesucristo vendrá a destruir a los anticristos. Y un anticristo no es el que está pegado al diablo. Lógicamente también ellos son anticristos, pero un anticristo es el que está en contra de Cristo. Y el propio pueblo de Israel que no cree en Jesucristo, que cree que es la venida, mejor dicho, que el Mesías va a venir después, están en contra de Cristo, ellos se constituyen en anticristos. Y ellos dicen, o sea que vamos a ser destruidos nosotros. Están alarmados. Se están concientizando ellos de la venida de Cristo. ¿Y por qué nosotros no estamos conscientes? Se han estado dando señales que nunca antes se han dado. Yo les envié un video al info para que se den cuenta de ese tipo de señales. Algo raro está pasando. Y si tú te concientizas de que la venida del Señor Jesucristo está cerca, tienes que concientizarte más que el Espíritu Santo está contigo. Pero ¿para qué tienes que concientizarte? Cuando yo me concientizo de que estoy con una persona que a mi lado, déjame decirte que yo me cuido de no pecar. Yo recuerdo que hace algunos años vivía un hermanito que se llamaba Sergio. ¿Cuántos le conocieron? Dios en su, no sé, digamos, soberanía, decidió de que él viniera prácticamente a vivir con nosotros. Y un día el Señor me dijo, le he tomado a él para que perfecciones tu santidad. Yo le dije, Señor, pero ¿cómo puede un hombre que recién viene a los caminos del Señor ayudarme a perfeccionar la santidad? Se supone que alguien más crecido que yo me va a ayudar.
Para que me diga, ve, no hagas esto, no hagas este otro, haz esto, haz este otro, lo que debo hacer para perfeccionar mi santidad. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Para que tú estés consciente de que hay alguien que te está siguiendo los pasos. Y si tú no caminas bien, ¿qué le vas a enseñar? Y tú vas a estar obligado a caminar más consagrado a mí. Un día me decía este hermano, estoy feliz de la vida de que Dios me haya permitido conocer sus caminos y sobre todo vivir en santidad, que lo he aprendido caminando junto a ti. ¡Wow! Me impresionan esas cosas porque realmente, quiera que no, uno tiene que cuidarse de que alguien no le esté viendo y no cometa pecados. Eso es lo que yo quiero que tú entiendas, de que realmente debes estar consciente de que alguien está al lado de ti como el Espíritu Santo, para que tú no peques, para que perfecciones tu santidad. Y eso es lo que nosotros no nos hemos concientizado. Ya es hora de concientizarnos. ¿Por qué? Porque mira, cuando tú te concientizas de la presencia del Espíritu Santo en tu vida, vas a empezar a alejarte de las cosas carnales, de los enojos, de las iras, de los resentimientos, todas las cosas carnales que tú hagas. Es triste, hermanos, pero hay gente. El Señor me ha dicho que hoy va a venir gente que realmente está viviendo en pecado y no hace nada por arreglar. Y ¿sabes qué? En algunos casos porque la gente ha sido engañada. ¿Que eso es normal? Bueno, todo cristiano miente. Todo cristiano se enoja, todo cristiano tiene envidia. Esa es la mentira que el diablo nos ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón para seguir viviendo. Ahora analiza tú en qué estás viviendo. ¿Qué cosa tú lo estás tomando como que es de pronto normal y delante de Dios estás en pecado? Todo lo que está en contra de la palabra de Dios es pecado. ¿Qué estás haciendo en contra de la palabra de Dios? Yo no necesito enumerarte cada uno de los pecados. A ver, empecemos a ver a cada uno de los hermanos para empezar a enumerar los pecados. No. Deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón, a tu mente, y te haga recapacitar en qué estás viviendo creyendo que es algo normal y de pronto es pecado. Me decía un hermano que antes asistía a la iglesia, pastor, pídame que haga todos los cambios en mi vida, pero no me impida que yo deje de ver esos cuerazos, que eso sí nunca lo voy a dejar de ver. ¿Tú crees que él estaba consciente que estaba viviendo en pecado? Creía que era algo normal. Y eso tú tienes que pedir, Espíritu Santo, redarguye a mi corazón qué cosas estoy haciendo que yo las estoy tomando como algo normal, pero para ti es pecado. Y ojo, que a fin de año yo les había compartido una palabra que el Señor me dio, que en este año el enemigo nos iba a tratar de mantener viviendo en pecados que nosotros les consideramos así, pequeñitos. Y delante de Dios no hay pecado pequeño ni grande, todos son graves, ¿no es cierto? Y es por eso que tú tienes que concientizarte. Ahora, tú tienes que ver que es indispensable creer esta verdad, que el Espíritu Santo está dentro de ti. Y esta verdad tienes que almacenarla dentro de tu mente, dentro de tu subconsciente. Si es posible, repitiéndote todos los días. Por eso decía la palabra del Señor, y esta palabra que yo te mando, la repetirás a tus hijos de mañana, mediodía, de noche, las escribirás en las paredes. Es decir, que en todo lado debe estar la palabra para que se te grabe. Asimismo, esto tú tienes que estar todo el día. El Espíritu Santo está conmigo. El Espíritu Santo vive en mí. El Espíritu Santo es mi compañero. Siempre concientizarte de que Él está ahí, para que se te grabe en tu mente, para que quede almacenado en tu memoria, en tu disco duro. ¿Por qué razón nosotros seguimos viviendo en la carne? ¿Por qué? Porque esta verdad no está grabada en tu mente.
Y cuando esta verdad no está grabada en tu mente, tú vivirás ignorándole al Espíritu Santo constantemente. Y solamente tendrás conciencia del Espíritu Santo que está en tu vida cuando alguien te predique que el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Cuántos están conscientes ahora que el Espíritu Santo está en tu vida? Porque te estamos predicando. Y cuando no te predican, ¿qué demuestra que tú no estás consciente de la presencia del Espíritu Santo? Porque siempre terminas haciendo lo que te viene en gana, complaciendo tus caprichos. ¿Te puedes imaginar? Esto es terrible. No, ahora no voy a ir al culto. Es que me siento cansado. Ahora tengo sueño. Y el diablo es, sí, tienes derecho, descansa, duerme tranquilamente. Ya el otro domingo te dirás. Y el otro domingo, no, otro más, descansa un poquito más, te mereces. Tú eres una persona que te ha sacado el aire. O si no, mira que tienes que hacer un montón de cosas aquí en la casa, arreglar la casa, lavar la ropa, atender a los guaguas, sacar a pasear al perro. Aunque tú no creas, esto es una verdad. Hermano, ¿y usted por qué no viene? Es que es el único día que puedo sacar a mi perro a pasear. ¿Qué tal? Todo tiene su tiempo, dice la palabra, ¿no es cierto? ¿Y cómo es que precisamente en el tiempo del Señor nosotros tenemos que tomarnos para hacer otras cosas? Porque no estamos nosotros conscientes de la presencia y le vivimos ignorando al Espíritu Santo. Te pregunto, ¿alguna vez has escuchado cuando alguien dice que te dio la ley del hielo? ¿Qué significa la ley del hielo? Ignorarte. Ahí está, pero yo ni caso le hago. ¿Sabes que eso pasa a veces dentro de los hogares? Esposos que ignoran a su esposa. Esposas que ignoran a su esposo. Sí, ahí está, pero yo no le hago caso. Padres que ignoran a los hijos, digo, hijos que ignoran a los padres. ¿Y cómo es posible, estando tan cerca dentro del hogar, estamos tan lejos, tan distantes? Y a veces estamos más cerca con las personas de afuera. Algo está pasando, ¿no es cierto? Y esto pasa con el Espíritu Santo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes tú cuando te das cuenta o te enteraste que una persona te ha dado la ley del hielo? Te pregunto, ¿eso te hace sentir feliz? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios capítulo 4, versículo 30. ¿Cuántos están ahí? Dice el versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que tú le ignoras al Espíritu Santo, le estás contristando, porque le estás dando la ley del hielo. Sí, la Biblia dice que ahí está, pero yo no le hago caso. Y yo sigo viviendo mi vida como yo quiero. Déjeme vivir mi vida, yo no soy malo con nadie. ¿No es cierto? Yo sé que tú no dices eso, pero con tus hechos le estás diciendo al Espíritu Santo eso. Espíritu Santo, déjame vivir mi vida. Yo soy libre. Puedo hacer lo que yo quiera, además soy joven. Con tus hechos le estás diciendo eso. Y esto tristemente es una realidad. El Espíritu Santo está a las 24 horas del día en nosotros. Pero yo te pregunto, ¿qué tiempo estás consciente en el día de que el Espíritu Santo está a tu lado? Si es que te has acordado en el día. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo ahí y nosotros ni cuenta. Ahí sí cabría el dicho que dice, nadie sabe lo que tiene. ¿Y cuántos de ustedes creen que tener al Espíritu Santo dentro de tu vida es el mejor regalo que Dios te pudo haber dado?
La presencia de Dios mismo en tu vida. Pero pastor, a ver, ¿y yo cómo sé que el Espíritu Santo está ahí si yo no le siento? Alguna vez yo les traje en una prédica una especie de tina con un pez ahí. Y el pez se movía y se movía. Y tú le empezabas a poner cosas por ahí, que una botella, que de pronto a lo mejor le ponías un cubo, un lego, qué sé yo, y le ibas poniendo y el pez ya no se podía mover mucho. Y le iba acercando de tal manera que literalmente el pez no se podía mover. Si el pez no se movía, tú pensabas que no está ahí, porque no le sientes que se mueve. Eso mismo pasa con el Espíritu Santo. Has metido tanta cosa del mundo, tanta cosa de la carne, que el Espíritu Santo ni le sientes. ¿Qué tienes que hacer? Empezar a darle libertad al Espíritu Santo, quitando todas las cosas mundanas y carnales para que tú empieces a sentir la presencia de Él en tu vida. ¿Cómo es posible que le ignoremos al Espíritu Santo si Él vino con un propósito especial a tu vida? Vamos al libro de Juan capítulo 16. Juan 16, vamos al versículo 13. Juan 16, 13. Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Cuántos están ahí? Dice la bendita palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿cuántos saben que ya vino? ¿Qué dice a continuación? Él os guiará a todos. Te pregunto, ¿has aceptado que el Espíritu Santo sea tu guía? Tristemente no. Porque con el guía, ¿un guía para qué es enviado? Para que le guíe por el camino correcto. Yo recuerdo hace un tiempo que estaba atrás, estábamos por allá por Galápagos y nos dieron un guía para que nos vaya llevando por los lugares que debe llevarnos. ¿Para qué nos dieron guía? Porque tenía que tomar el sendero correcto, ¿no? Para que no me desvíe a otro lado. Porque no conocía. Yo te pregunto, antes de venir a Cristo, ¿tú conocías las cosas espirituales? No. ¿Para qué el Señor te puso un guía? Para que te vaya guiando el camino correcto al Señor. Para que tú no sigas viviendo mundanamente y carnalmente y creyendo que estás agradando a Dios. Yo no mato, yo no robo, yo estoy muy bien con Dios. Así hay gente que me ha dicho a mí: pero vea Dios, no mato, no estafo, no violo, pues estoy muy bien. Y a eso será que el Espíritu Santo viene a guiar. Primero, ni siquiera es su guía. ¿Por qué? Porque esa persona está muerta. El Espíritu Santo viene a convertirse en guía cuando tú ya tienes a Cristo en tu corazón, tienes vida espiritual. Pero ¿qué has hecho tú para permitir que el Espíritu Santo sea tu guía? Dile a la persona que tienes a tu lado: esto no es chiste. Es una verdad que el Espíritu Santo está ahí. Y lo hemos ignorado. Y Él vino con el propósito de que tu vida sea guiada por Él. Guiar por el sendero correcto. Yo te pregunto, ¿tú estás caminando por el sendero correcto? ¿O estás viviendo más en la carne que en el Espíritu? Y peor si estás persistiendo en ese pecado. Si alguien esta mañana me dice: pastor, yo no sé cuál es el pecado en el cual yo estoy viviendo, el Espíritu Santo te va a revelar. No podemos seguir haciendo eso. Levanta tu manito y dile al Señor: debo concientizarme que la presencia del Espíritu Santo es una verdad en mi vida. Eso tienes que concientizarte, porque caso contrario diríamos que la palabra es mentira. Y la palabra de Dios dice, ya te hemos visto los diferentes versículos, que eso es verdad. Pero ahora no es cuestión de decir: bueno, ya estoy consciente. Es cuestión de demostrar con hechos.
Hoy tienes tú que salir de este lugar consciente de que debes demostrar con hechos de que el Espíritu Santo está en tu vida. Pero ¿cuándo te vas a concientizar? ¿Viviendo en la carne? ¿Le sentirás al Espíritu Santo? ¿Qué dices tú? Dice la palabra de Dios de modo que si alguien está en Cristo es nueva criatura. ¿En qué? ¿En la carne? ¿En qué es? En el Espíritu. Tú eres un espíritu viviente, pero no estás viviendo en el Espíritu. Estás viviendo en la carne. Y precisamente cuando tú te concientizas, eso le agrada al Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Empezar a grabar verdades dentro de tu mente. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Cuántos están ahí? Acompáñame por favor al versículo 19. Primera de Corintios 6, 19. ¿Cuántos están ahí? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Estás ignorando de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Sí. Porque si tú dijeras, este es el templo del Espíritu Santo, con tu cuerpo no cometerías los pecados que estás cometiendo. Y más aún si tú vives constantemente en ese pecado. Y es hora de concientizarnos, hermanos. Y déjame decirte, cuando tú te grabas esto en tu mente, tienes que grabarte como una verdad que debe ser inviolable. No debes violar esta verdad. ¿Deberás tú seguir ignorando al Espíritu Santo en tu vida? Regresa ahí mismo en el capítulo 6 al versículo 17 y mira lo que dice en el versículo 17. ¿Estamos ahí? Pero el que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. ¿Cuántos de ustedes se unieron al Señor? ¿Qué son con Él? Un solo espíritu. ¿Por qué? Porque tú tienes al Espíritu Santo, estás unido al Señor y no tienes conciencia de que Él está ahí presente las 24 horas del día. Porque si tú tuvieras conciencia, nunca te enojarías, nunca mentirías, nunca te resentirías, nunca harías lo que te da la gana. Siempre harías lo que es correcto, ¿no es cierto? Ahora, por esto es que nosotros no podemos seguir haciendo lo que nos agrada a nosotros. ¿Qué tienes que hacer? Vivo con el Espíritu Santo, pero vivo haciendo lo que me da la gana. No. Espíritu Santo, ¿qué te gusta que yo haga? Te pregunto, dentro de un hogar, ¿podrán vivir dos personas si no están de acuerdo? Cada quien quiere hacer lo que le da la gana. Esas serán unas peleas terribles, ¿no es cierto? Y a veces esos problemas se dan. Resulta que se casan dos personas. Cada persona viene con sus propias costumbres de su hogar y la otra persona viene también con costumbres de su otro hogar. Y cada quien quiere hacer lo que le da la gana. ¿Qué acuerdo va a haber ahí? No es que a mí me enseñaron así. Mi mamita me enseñó que haga así. Mi papito me enseñó. Y no estás consciente de que ahora son dos y los dos se casaron y son uno solo y entre los dos tienen que empezar a hacer acuerdos. Ve, esto que estás haciendo que yo veo no me gusta, está mal por esto, por este otro, por este otro. Esto también que tú estás haciendo está mal. Y se ponen de acuerdo. ¿Por qué? Porque tienen que caminar juntos. Vamos por favor al libro de Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. Amós capítulo 3. ¿Cuántos están ahí?
Vamos por favor al versículo 3, Amós 3:3. ¿Estamos ahí? Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Si vive el Espíritu Santo en ti, ¿qué tienes que hacer? Ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. Dile a la persona que tienes a tu lado, debes ponerte de acuerdo con el Espíritu Santo. ¿Podré estar yo de acuerdo con el Espíritu Santo cuando no quiero soltar ese pecado? Pastor, la verdad quiero decirle, yo nunca le he escuchado la voz del Señor. ¿No será que vives de pronto un pecado que no quieres soltar y que ahí está? No es que yo tengo razón, es que a mí me han dicho, es que mucha gente me ha comentado. Es más, pastor, yo vi en las redes sociales que así es. ¿Qué tal? Tristemente, esa es una verdad. Cuando el apóstol Pablo estuvo ya consciente de esto, ¿sabes qué dijo él? El apóstol Pablo dijo, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Por qué dijo eso? Porque él tenía conciencia, ¿no es cierto? ¿Por qué dijo el apóstol Pablo, despójense de la vieja naturaleza? ¿Por qué? Porque esa vieja naturaleza va a impedir que tú tengas esa comunión con el Espíritu Santo. Por favor, vamos al Salmo capítulo 40, versículo 8, según la versión Biblia Libre. Si tú no tienes la versión Biblia Libre, yo te voy a leer. La versión Biblia Libre dice, Dios mío, estoy feliz de hacer tu voluntad, tu ley guía mis pensamientos. ¿Dónde estaba grabado la ley? ¿En el salmista? En sus pensamientos. Y te quiero leer lo que dice la Biblia latinoamericana. La Biblia latinoamericana es la Biblia católica, ¿sabías eso? Libro de los Salmos, capítulo 40, en el versículo 8. Según la Biblia latinoamericana dice, he elegido, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley está en el fondo de mi ser. ¿Qué es el fondo de tu ser? Tu mente, tu corazón, tu conciencia. Eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Si dice que la palabra está grabada en el fondo de tu ser, en tu pensamiento, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive en ti, ¿qué tienes que hacer? Concientizarte. Lo cual no hemos estado conscientes. ¿Y sabes qué demuestra la conciencia de la persona? Cuando tú te concientizas de algo, tú estás demostrando que tienes interés de algo. Cuando alguien dice, ya recapacita, como quien dice, es conciencia, interésate en hacer esto. Eso tenemos nosotros que grabar en nuestra mente. Perdón. Eso pasa hasta las mejores familias, dicen, ¿no? Cuando tú demuestras que tienes ese interés, estás demostrando que tienes interés por la presencia de Dios en su vida. Cuando dice que los que estaban, los 120 que estaban ahí perseverando, ¿qué estaban demostrando ellos? Interés. Y cuando tú demuestras ese interés, estás listo y preparado para recibir los regalos en el día de Pentecostés. Vamos por favor a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5.
Libro de los Gálatas, capítulo 5. ¿Cuántos están ahí? Vamos al versículo 16. Cuando el apóstol Pablo dice esto: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, Pablo está diciendo: hey, concientízate que tienes que vivir en el Espíritu para que no hagas lo que te dé la gana. Hasta ahora muchos de nosotros a lo mejor vivimos haciendo lo que nos da la gana, en el buen sentido de la palabra. Si quiero voy a la iglesia, si no quiero no voy, si quiero leo la Biblia, si quiero diezmo. ¿Te puedes imaginar todo eso? ¿Será que estás viviendo en el Espíritu? Cuando el apóstol Pablo está diciendo, pues aquí, el deseo de la carne es contra el Espíritu, es porque es una verdad. Cada vez que tú estás viviendo en la carne, estás en contra del Espíritu. Y si estás en contra del Espíritu, estarás de acuerdo con el Espíritu. ¿Podrás caminar junto? ¿Hola? No. Debes abandonar totalmente ese comportamiento. Estar preparado es estar consciente de la presencia de Él en tu vida. Tiene que estar grabado en tu mente. Si está grabado en tu mente, tú dices: no, pues si el Espíritu Santo está ahí, yo no puedo vivir en la carne. Y si alguien te invita a cualquier cosa, carnal, perdóname, pero la verdad es que conmigo ya no cuentes. Las cosas de la carne han muerto para mí y el mundo está crucificado para mí. ¿Puedes decir eso? La palabra del Señor dice que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones. Tener buena comunión con los hermanos y con Él es algo que a Dios le agrada. Si tú no tienes una buena comunión con los hermanos, tampoco tienes buena comunión con el Señor. Si no tienes buena comunión con el Señor, estás ignorando la presencia del Espíritu Santo en tu vida. ¿Cuántos de ustedes a veces han tenido problemas entre hermanos en Cristo? Ojalá se mueran, ¿no? Pastor, ¿por qué no le dice que ya no venga más a la iglesia? Es que, vea, pastor, yo sería feliz si es que ese hermanito es fuera de la iglesia. ¿Qué tal? ¿Puede haber buena comunión entre hermanos? Y si tú no tienes buena comunión entre hermanos, no puedes tener comunión con el Señor. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Cómo quisiera detener el tiempo para que no avance tan rápido. Aunque para muchos dirán: el pastor predica demasiado. ¿Cuarto de hora debería predicar? ¿Podemos decir el cuarto de hora las verdades? A lo mejor capsulitas que de pronto a lo mejor se quedan ahí sin entender. ¿Y qué será lo que quiso decir el pastor? Si tú quieres que yo venga y te dé, te juro que no me toma más de 5 minutos dar cada uno de los puntos y se acabó. Pero te pregunto, ¿y qué vas a entender? Tenemos que desarrollarlo, ¿cierto? Mira lo que dice en el versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Dice la bendita palabra del Señor de la siguiente manera: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María y la madre de Jesús y con sus hermanos. Todos estos perseveraban unánimes. Te pregunto yo, ¿cómo podemos estar unánimes si no nos llevamos bien entre hermanos? Yo te había dicho, cada vez que tú vengas a un culto, si es que por supuesto quieres ser obediente al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ser obedientes al Espíritu Santo? Tú siempre deberías buscar, a ver, yo no me he sentado al lado de ese hermanito, pues ahora me voy a sentar al lado de ese hermano. Lo primero que hacemos es, a ver, ¿dónde está mi amigo? Acá ha estado.
Y a veces los propios mujeres, ¿qué hacen? Acá está su familia, vaya, al lado de su familia. No, ahora quiero estar al lado de otro hermano, también es mi familia. La verdadera familia, ¿cuál es? La familia en Cristo. Por eso dijo el Señor Jesucristo, ¿y quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Ustedes, los que hacen mi padre, hacen la voluntad de mi padre, son padre, madre, hermanas, hermanos. La verdadera familia. Pero si nosotros no tenemos esa buena comunión, como dice aquí en el versículo 14, perseveraban unánimes, tenemos que nosotros estar unidos. ¿Qué más dice? En oración. Oración es conexión con Dios. Si no te puedes conectar con los hermanos, tampoco puedes conectarte con Dios. Hay pastores que a mí no me gusta mucho la oración. Estás diciendo en pocas palabras que no te gusta conectarte con Dios. Y te doy la razón. Porque cuando somos carnales no nos gusta, eso nos afecta. Es como si tú le pones a un murciélago la luz del día, ¿qué va a pasar? Le deja ciego. Porque están enseñados a la oscuridad. Cuando a ti se te empiezan a reflejar las cosas de la verdad, las cosas de la luz, te molesta, te ofende. Es por eso, hermano, que tú tienes que tener esa buena comunión. Y eso dice aquí en el versículo 14, tan sencillo, estaban perseverando unánimes en oración y ruego. Y es triste, si tú ves más abajito, dice, y en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos reunidos, eran como 120 el número. ¿Cuántos eran? ¿Y a cuántos se les apareció Jesucristo? Como a 500. ¿Y por qué estaban solo 120? Ahí puedes darte cuenta, como dice la palabra, más son los que se pierden que los que se salvan. Oyendo, no oirán. Viendo, no verán. ¿Cuántas personas estarán aquí mismo escuchando el mensaje? Y te juro que a lo mejor muchos no pondrán por obra. Muchos no vendrán el día miércoles. A pesar de que saben que el miércoles vamos a celebrar el día del descenso del Espíritu Santo, que debería ser un día muy especial para nosotros. Es que es el día del Pentecostés. ¿Qué pasaría si un familiar te dice, ve, yo voy a ir de pronto el 15 de junio y voy con regalos? Yo te pregunto, ¿faltarías a esa cita? Si sabes que el día miércoles es el día del Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con regalos. ¿Pero qué será? ¿Me va a dar un carro? ¿Una casa? A ver, pastor, ¿qué me va a dar? Siempre pensamos en lo material. ¿Por qué no piensas en los regalos espirituales? Dile a la persona que está a tu lado, piensa en regalos espirituales. Los regalos espirituales son los dones del Espíritu Santo que Él viene a darte. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo ahí mismo en el 2. Vamos a estar viendo el versículo 3 y 4. 2, 3 y 4. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen, ¿no es cierto? Y ya empezó ahí con el don de lenguas. Si solamente tú vinieras preparado y listo el día miércoles y recibes el don de hablar en lenguas, ¿te gustará o no te gustará? ¿Hola? Pero no vayas a hacer como una vez dijo un hermano pastor, ya sé hablar en lenguas. Digo, qué bueno, le felicito. Pero se ha sido fácil. Digo, a ver, hable, le escucho. Rambo saca la bazooka. Sube la papaya, baja la papaya. ¿Te puedes imaginar? O hay gente más espiritual que escucha a alguien que está hablando en lenguas y se aprende de memoria. Eso me pasó a mí. En la iglesia donde yo nací me decían, usted tiene que hablar en lenguas, tiene que hablar en lenguas. Y yo, como ya estaba en algunas reuniones, ya fui aprendiendo y me grabé. Y cada vez que oraban, yo también oraba en lenguas.
Pero dentro de mí algo me decía, estás mal, porque eso no es verdad. Tú te aprendiste de memoria lo que escuchaste a otros. Hasta que un día ya cuando era pastor, digo, Señor, la verdad es esa. Esas no son mis lenguas. Perdón, esas no son tus lenguas. Son las mías que yo me aprendí. Oraba, y cuando de pronto el Señor me dio el don de lenguas. Hermanos, empecé a hablar otras lenguas que nunca había sabido. Y las que había sabido se me olvidaron. Eso fue algo bueno. Y si tú aprendes a hablar en lenguas, puedes orar en lenguas. Y cuando oras en lenguas, tu espíritu se conecta con el Señor. Si tan solo recibieras ese don, ya sería algo maravilloso, ¿no es cierto? Así es que, hermanos, están invitados para el día miércoles. Y ojo, esta preparación para el día de Pentecostés no tiene que ser solo para cuando venga el día de Pentecostés. Tiene que ser por siempre. Tú tienes que vivir preparado, porque ¿qué tal si ya viene el Espíritu Santo y te encuentra ignorándole a Él primero? Viene el Señor Jesús y tú ignoras a su Espíritu, porque el Espíritu Santo también dice que es el Espíritu de Jesús. ¿Qué tal? Que el Señor diga, ahora te haces el que estás conmigo, si toda la vida me viviste ignorando y quieres irte conmigo. ¿No nos dará vergüenza? Señor, perdona, pero si te he vivido ignorando y ahora sí quiero que me lleves. Yo creo que a nosotros nos va a dar vergüenza. Es por eso que nosotros debemos estar preparados ya, porque la venida puede estar muy cerca. Esto tiene que convertirse ya en un estilo de vida. Empieza a ejercitarte constantemente. Desde que tú te levantas, buenos días, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Toma mi mano, camina conmigo, guíame. Quiero que seas mi guía. Espíritu Santo, te necesito. Doy gloria a Dios que por lo menos veo que los hermanos de la alabanza estaban en el mismo espíritu. Nunca les dije, hey, prepárenme canciones del Espíritu. Pero el Espíritu que le estaba guiando es el mismo que me dijo a mí, predica sobre esto. Por eso cantaron, te he dado mi Espíritu para enviarte hoy. Sopla en mí, Espíritu Santo. Lléname, ¿no es cierto? Doy gloria a Dios que le estaba dirigiendo el mismo Espíritu. Eso es bueno. Pero tú tienes que a partir de ahora concientizarte de la presencia del Espíritu Santo como una realidad las 24 horas del día. ¿Cuántos quieren eso? Pónganse de pies. El Espíritu Santo está consciente de que vive en ti. Y tú tienes que concientizarte de esa verdad. Y cuando tú te concientices de esa verdad, vas a aprender a vivir con el Espíritu Santo las 24 horas del día. Y por el resto de tu vida. Y no será solamente para el tiempo del Pentecostés. Y cuando tú ya te grabes, dirás, wow, ahora sí sé por qué debo celebrar el Pentecostés. Y el día miércoles vamos a estar, el Señor me dijo que tienes que ministrar. Wow. Señor, pero ni siquiera sé qué es ministrar. ¿Sabes qué llama a la gente ministrar? Cuando viene y de pronto le pone las manos y le empuja para que se caiga. Ay, ya se cayó, ya. He ministrado. Y de pronto me invento alguna cosa, el Señor te dice tal cosa, tal cosa, tal cosa, te dice eso, te dice este otro, y a la verdad nunca se cumplió. Una vez me dijo un hermano, vino un pastor X, dice, y le dio palabra a mi amigo contento. Y le dio palabra a otra persona más, y esta persona contenta. Y un día se encuentran los dos amigos y les ha dado la misma palabra. ¿Cómo es posible? En algo debe diferenciar, ¿no es cierto? Ministrar viene de servir, dar.
Y cuando alguien viene y te da una palabra y de pronto te dice, hey, el Señor dice que acabes con este pecado. Y si el Señor te permite conocer ese tipo de cosas, eso es indicable, pero para que la persona tome en serio. Yo le dije, Señor, yo no quiero decir nada que tú no me hayas dicho. Tienes que decirme algo. Y el Señor dijo, sí. Llámales para ministrar el día miércoles. Va a ser un tiempo de administración. La prédica del día miércoles no va a ser larga, va a ser corta, porque más vamos a ministrar. Porque no quiero que salgan de aquí a las 11 de la noche. Ahora, si están felices, bien, no hay problema. Padre, queremos darte gracias, Señor. Sé que tú siempre tienes palabra para nosotros. Y hoy nos has dado una palabra especial, Señor, para que nosotros estemos listos para poder recibir esos regalos que tú tienes para el día de Pentecostés, que estamos, Señor, muy cerca de celebrar, bendito Dios. Y por supuesto queremos venir a celebrar, Señor, con la plena conciencia de que tu Espíritu Divino moras en nosotros, vives con nosotros y que quieres caminar con nosotros, Señor. Eso sea grabado en nuestra mente, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, porque creemos que es necesario, bendito Padre, que esta verdad esté grabada en nuestras vidas, porque caso contrario las cosas, Señor, no van a cambiar y no va a pasar nada, Señor. Yo te pido, Señor, que obres en mi vida, porque yo quiero hacer algo especial, Señor. Quiero hacer un acto profético, Señor, donde yo diga que quiero concientizarme, Señor. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren hacer ese acto profético? Levante su manito derecha, pero por favor con convicción, porque a veces yo digo algo y ustedes creo que ni ustedes mismos se oyen. Dile, Señor, en esta mañana yo quiero concientizarme de tu presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a eliminar, a extirpar todas las mentiras que el diablo ha grabado en mi mente. Yo quiero, Señor, grabar la verdad, que tu presencia está conmigo, Espíritu Santo, las 24 horas del día. Ayúdame a concientizarme que tú estás conmigo y que yo siempre debo estar consciente de esa presencia para yo no hacer lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, y que yo esté de acuerdo contigo para vivir por la eternidad. Gracias te doy, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si proféticamente declaraste, pues, y lo crees, eso se va a hacer. Porque eso se hace con fe, porque dice la palabra que todo lo que se haga con fe, pues Dios tiene un respaldo para tu vida y no serás avergonzado. Dios te bendiga.